porque ya son y 10 tengo yo. Les iba a preguntar lo mismo. Dale. Bueno, arrancamos. Buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Marcelo Rubinstein, investigador superior del CONICET y director del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, INGEBI, donde dirige el Laboratorio de Animales Transgénicos, profesor del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Además, cuenta con una vasta trayectoria que incluye la dirección de más de 19 tesis doctorales, 138 trabajos científicos publicados en importantes revistas internacionales y ha sido distinguido con varios premios otorgados por importantes entidades científicas. Hoy nos presenta su trabajo titulado Genética molecular y funcional del control de la ingesta alimentaria en tiempos de pandemia de obesidad. Y bueno, muchísimas gracias. Adelante, doctor, cuando quiera. Bueno, muchas gracias por la invitación, que surgió de Alejandra, pero supongo que es extensiva de todo el instituto. Y la verdad que estaba viendo que yo estuve hace muchos años en el instituto, visitándolo así muy de manera coloquial, hace más de 20 años yo les diría, pero nunca había dado seminario, así que es la primera vez que estoy dando un seminario, no en el instituto, pero virtualmente sí. Así que bueno, para mí también es un placer. Y bueno, como dice el título, el seminario, un poco esta charla va a tocar un poco estos dos temas que de alguna manera colisionan entre sí, que son, por un lado, los estudios que estamos haciendo en el laboratorio ya hace muchos años, estudiando genética molecular y funcional de aspectos apetitivos, en particular con la comida, pero no solamente. Y respecto de la comida, nos hemos detenido en un grupo de neuronas que más que controlar el apetito o más que estimular el apetito, justamente lo previenen, porque es el estado default de los mamíferos, que es el de estar en un estado de saciedad activa. Y este estado saciatorio, que ocupa la mayor cantidad de tiempo de nuestros días y de nuestras vidas, que casi que parece ser una contradicción, porque estamos muy preocupados por el tema de la comida y parece que comemos demasiado. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos un sistema, que ahora vamos a hablar un poco de él, que lo que hace es minimizar la ingesta. La forma más adaptada de un animal en la naturaleza es a comer lo mínimo necesario para sobrevivir y para estar en un estado de salud plena. Y tanto defectos en la ingesta como aumentos innecesarios en la ingesta llevan a trastornos que pueden poner en riesgo la sobrevida de los animales y de las personas. Y eso es un poco lo que nos está pasando a nosotros ahora, que sobre todo en lo que tiene que ver con un grado exacerbado de consumo, una sociedad hiperconsumista, no solamente poniendo en riesgo la cantidad de energía, sino la calidad nutricional de lo que estamos comiendo como sociedad en conjunto, como civilización, ¿no? Porque esto impacta a todos los continentes. Y el tema de la pandemia de obesidad, que hoy en día todo el mundo habla de la pandemia y es una palabra, un trending topic cotidiano, pero vinculado al coronavirus. La pandemia de obesidad fue declarada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2012, cuando se tomó cuenta que el número de personas que tienen malnutrición por una alimentación deficitaria en exceso es mucho mayor que la de las personas que lo tienen por defecto. O sea, la famosa situación de la desnutrición, la desnutrición infantil, ¿no? Y los números, esos son números del 2012, en donde había 1.500 millones de personas en el planeta con problemas de defecto nutricional y más de 2.500 millones con exceso nutricional. En ese momento había unos 700 millones de adultos obesos en el mundo, ahora hay muchísimos más, hay prácticamente más de 1.000 millones.
Y el fenómeno que se vio y que sigue observándose es que va pasando de adultos a adolescentes y a niños, y de países más ricos a países más pobres, y dentro de los países ricos, los sectores más pobres, ¿no? Y ustedes saben que esto no es un problema esencialmente estético, o el problema no pasa por ahí, aunque para mucha gente inicialmente pasó por ahí, sino que es un problema de salud muy grave, porque compromete seriamente la calidad de vida de todos nosotros, en enfermedades crónicas, que ustedes pueden ver ahí todas las enfermedades más frecuentes, eh, que son no transmisibles y que son absolutamente prevenibles, ¿no? A diferencia de este virus que nos tiene a mal traer hace más de un año, en donde la prevención la vamos a lograr solamente cuando estemos todos vacunados. Acá es totalmente prevenible este tipo de trastorno, y sin embargo el número de personas afectadas en el mundo no para de crecer, y el número de medidas que toman los países sigue sin aparecer, salvo excepciones. La Argentina es un país que pensaba inicialmente que estaba alejado de este problema, pero ya no, se metió de cabeza, es uno de los países líderes en números respecto de la obesidad infantil y respecto de la obesidad en adultos. O sea, hoy en día en la Argentina, más o menos 4 de cada 10 niños y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad, y 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y obesidad, y esto impacta muy negativamente en el acortamiento de la vida y el acortamiento de la calidad de vida. Este es una captura de pantalla que le tomé hace poco a Sebastián Laspiur, que se ve ahí su imagen en una fotito. Que Sebastián Laspiur es un médico que es el representante argentino ante la Organización Panamericana de la Salud, es un médico muy comprometido con aspectos de la salud de la población latinoamericana y del Caribe, y especialmente de la Argentina. Es un gran conocedor, un gran estudioso, un gran batallador por mejorar las condiciones en nuestros países. Y, por ejemplo, acá muestra que estos son números del año, particularmente del 2017, y esto viene a cuento de cuánta gente se muere por año de estas enfermedades. En la Argentina más o menos se mueren unas 350.000 personas por año, ¿no? En los últimos años. De COVID, por ejemplo, se murieron unas 55.000 en un año. Pero fíjense que de estas enfermedades derivadas del síndrome metabólico, diabetes de tipo 2, accidente cerebrovascular, enfermedades derivadas de trastornos del sistema cardiovascular, estamos hablando de prácticamente 170, 180.000 personas, más del 40%, casi el 50% de las muertes en la Argentina ocurren por ese motivo. Y el deterioro en la calidad de vida, medido en años de vida con calidad perdidas, es enorme en la Argentina. Y esto genera además muchísimo gasto en el sistema de salud, porque son enfermedades crónicas que en muchos casos se mitigan con farmacología crónica, que es pagada por el Sistema Nacional de Salud y por todos los sistemas de obras sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud sacó un plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y en la adolescencia en el 2014, que es un plan muy, muy, muy completo, bastante sencillo, porque son todas medidas de prevención y totalmente realizables. Y hubo muy pocos países en nuestro continente que han abordado medidas para mitigarla. Uno, y tal vez el caso emblemático, es Chile, que Chile desarrolló una serie de medidas a partir del año 2017 y que les está yendo muy bien, y esas medidas están siendo imitadas en este momento por Uruguay, y hay otros países, México, y otros países que están tratando de implementarlo. Bueno, y en la Argentina, que ahora les voy a contar un poco la situación, que estamos tratando de arrimar el bochín a esta situación, pero todavía sin nada concreto. La Organización Panamericana de la Salud, cuando uno escucha hablar a muchos médicos en los medios de estos problemas, bueno, el problema es que hay muchísimos médicos que están, digamos, que trabajan al servicio de mantener el statu quo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de a quién uno escucha, inclusive de sociedades científicas.
Pero la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, que la Argentina es miembro suscriptor, por supuesto, a este tema, a los cuales en los medios ustedes van a escuchar que es un tema muy complejo y por lo tanto prácticamente inabordable, la Organización Panamericana de la Salud ha identificado, digamos, hechos fundamentales o temas claves que han incidido y que vienen incidiendo sobre el deterioro de la calidad de vida de los argentinos y América Latina en general. Y uno de ellos es el exceso en el consumo de azúcar. Y el azúcar de caña, que era un bien siempre escaso, antes de la Segunda Guerra Mundial, era un bien cuyo precio internacional era muy fluctuante y era muy caro en términos relativos, dependía de un montón de factores climáticos, etc. Pasó a ser un bien bastante más común, ahora vamos a ver por qué también, pero veamos el efecto y también un poco comparar una pandemia con la otra, ¿no? Esta es una pandemia de poder letal tremendo, pero de un poder de volteo lento, como se diría, tratándose, digamos, en el ambiente toxicológico. Porque no es que uno se toma una Coca-Cola o varias Coca-Colas y se va a morir inmediatamente. Esto es un proceso de acumulación muy lento, en donde, por ejemplo, si uno toma una Coca-Cola de 600 mililitros cada día, toma 665 gramos agregados de azúcar, que dan esos valores, 2 kilos al mes, 24 kilos por año. Claro, a lo largo de 42 años, si uno empezó a los 8 años y llega a los 50 años con una tonelada de azúcar habiendo pasado por ese organismo, y nuestro organismo no está preparado para, ni nuestro organismo ni el de ningún animal, está preparado para lidiar con una sobreabundancia de energía de ningún tipo y mucho menos de azúcar en particular. Pero eso hay que agregarle este hallazgo biotecnológico notable de este japonés Yoshiyuki Takasaki en la década del 60 en Japón, que logró aislar una isomerasa resistente al calor, que logra transformar la glucosa en fructosa. Y de esa manera se logró industrializar lo que se llama el jarabe de maíz alto en fructosa, que es un edulcorante tremendamente barato por la enorme cantidad de producción que se puede producir en países como la Argentina, es impresionante, pero sobre todo en Estados Unidos, donde empezó, en cualquier país que produzca altas cantidades de maíz. Y esto permite edulcorar a muy bajo costo todo tipo de bebida y de comestible, y entonces ha hecho que prácticamente no tenga valor de mercado. Es más caro el plástico de estos vasitos, que ustedes fíjense cómo en 60 años el original, el vasito original de plástico de McDonald's, cuando se creó en 1955, era de 200 mililitros, era una tacita, y ahora es de casi 4 litros, lo que uno puede conseguir, por supuesto no en todos los casos, pero siempre existe la posibilidad. El del 7-Eleven en Estados Unidos ha subido 19 veces, y el precio en realidad es más barato hoy 4 litros de Coca-Cola que lo que era en el 55, 200 mililitros, ¿no? Eso, por supuesto, se traduce eso no es gratuito, y se traduce en enfermedad y muerte. Hay muchas maneras de medirlo. Esto hay una evidencia apabullante, generada en diferentes países, en los países europeos, en Japón, en Estados Unidos, y en América Latina y en Argentina en particular también. Y uno puede calcular cuánta gente muere en promedio por año por exceso de bebidas azucaradas. Y bueno, la Organización Panamericana de la Salud sacó en el año 2015 la primera guía así, de mucha alarma para los países de alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina. Es toda información que después, si ustedes quieren revisarla cuando puedan
revisar esta charla. Es toda información que está disponible, se pueden bajar todos estos PDFs, es muy rica en datos, en investigación de campo. Y ustedes fíjense cómo hasta la propia industria ve que está incómoda y no sabe muy bien cómo salir adelante con esto. Fíjense esta publicidad del 2018 de Ledesma, que es una de las empresas azucareras más importantes de la Argentina, y cómo ellos hablan de la evolución del azúcar, en donde se pasa del clásico paquete de azúcar común, azúcar refinada de la izquierda, pasando por una serie de eventos evolutivos, si quieren, hasta llegar al edulcorante donde no hay azúcar, es puramente un endulzar sin azúcar, y ellos mismos dicen la forma más rica y natural de endulzar. ¿Cómo la natural de endulzar? La forma más natural de endulzar es sin azúcar, para la propia Ledesma, ¿no? Y la propia Coca-Cola, que saca en el mismo envase también en el 2018 en la Argentina, lo había sacado un tiempito antes en Estados Unidos, la Coca-Cola sin azúcar, pero con el mismo color y la misma botella que la del sabor original, que por supuesto tiene azúcar, ¿no? Entonces estamos ante este tipo de situación en donde nadie está cómodo con esta situación, pero el azúcar sigue presente en una enorme variedad de productos que se venden en kioscos, en supermercados, en mercados de proximidad, y que son los famosos ultraprocesados, en donde uno las puede reconocer por envases multicolores, espectaculares, muy llamativos, que se venden a precios muy accesibles en términos comparativos con los alimentos reales, y que no tienen nada que pueda uno reconocer de un alimento real. Si bien hay fotografías que uno puede asociar a cierto tipo de situación, de una fruta, etcétera, nada de esto tiene nada de fruta, y lo que tiene todo esto es muchísimo azúcar, sal y edulcorantes, preservantes, etcétera, toda una cantidad de sustancias cancerígenas enormes. Y ese es el problema que están abordando los países, y que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud insta a todos los países a regular fuertemente para empezar a disminuir, no a eliminar, pero a disminuir la prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestros países. Y el gran problema es que, bueno, que todo este gran avance, avance entre comillas, ¿no? de la industria, de los procesos industriales, colisiona fuertemente con una situación que no evoluciona, o por lo menos no evoluciona a esos ritmos, que es nuestra fisiología y nuestra genética, ¿no? Que se mantiene inalterada por varias centenas de miles de años en Homo sapiens, y millones de años en evolución de mamíferos, ¿no? Entonces, ahora me voy a concentrar un poco más en algunos aspectos que tienen que ver con las cosas que estudiamos en nuestro laboratorio, pero poner un poco esa colisión, porque, digamos, lo que nosotros hacemos nos toca hacerlo en un momento, en un contexto histórico muy particular, en donde casi que la ciencia no tiene mucho que aportar para solucionar estos problemas de salud. Son todas, como les dije antes, situaciones totalmente prevenibles a partir de políticas regulatorias, en donde lo que tenemos que hacer es modificar patrones culturales que hemos adoptado como sociedades, y que van en contra directamente de los patrones históricos y ancestrales de cómo nos relacionamos con los alimentos, que obviamente tenemos que relacionarnos con nuestros alimentos porque necesitamos la ingesta energética todos los días. Pero bueno, el control central de la alimentación se produce fundamentalmente en el hipotálamo, si bien hay varios centros en el cerebro que procesan información, pero es el hipotálamo el centro que va a tomar una cantidad de decisiones conductuales, que lo que va a hacer es, luego de incorporar información de la periferia, de varias hormonas, de distintos órganos, básicamente lo que nos va a hacer es tratar de mantener un peso corporal determinado. ¿Qué peso corporal
generalmente es el último, el peso corporal del día anterior. Entonces, en general, esto lo aprendimos hace nosotros y por supuesto toda una gran masa de colegas, ¿no? Que el peso a defender por parte del hipotálamo es el peso corporal actual. Por eso la obesidad es una enfermedad o una condición en un punto muy tremenda, porque si una persona desarrolla sobrepeso, el hipotálamo se va a adaptar para tratar de mantener ese sobrepeso. El hipotálamo y el cerebro en su conjunto interpretan que ese es el peso normal a defender. Esta colisión entre nuestra condición ancestral y el grado de oferta de productos o de comestibles que existen en abundancia y que pasan a formar lo que llamamos habitualmente como los snacks, pero los snacks como un invento de la sociedad de consumo ha permeado en todo tipo de comida. Entonces uno come snacks en el desayuno, en la cena, en cualquier momento uno puede estar abriendo uno de estos paquetes. Bueno, esos paquetes y esa ingesta colisiona directamente, y yo esto lo llamé el efecto boomerang, porque así como casi todos los eventos productos del progreso del desarrollo tecnológico han sido en su gran mayoría beneficiosos para nuestra especie, bueno, algunos no lo son, claramente no lo son, y forman una especie de arma que se termina disparando contra nosotros mismos de manera muy, muy severa, muy, muy impactante. Y en la medida en que no hagamos nada para reverlo, nos va a terminar destruyendo. La Organización Panamericana de la Salud sacó en 2019 un nuevo cuadernillo muy instructivo para todos los países, que vuelve a poner el foco en esto, y en el 2020 ya aparecen medidas directamente para guiar a los países a que las utilicen como instrumento de política para prevenir enfermedades. Y en nuestro país se viene trabajando en esto, y de hecho, como ustedes por ahí vieron, el 30 de octubre del año pasado, el Senado aprobó por abrumadora mayoría, le dio media sanción a una ley de alimentación que se la conoce vulgarmente como la ley de etiquetado de alimentos. Si quieren, después al final podemos hablar de algunos elementos particulares de la ley, pero que básicamente lo que hace es tratar de poner, o va a tratar de poner, la misma situación que pasa ya en Chile, en Uruguay y en México, que es señalizaciones disuasivas de algunos, de la gran mayoría de estos comestibles nocivos, para ver si se logra controlar o disminuir la compra y el consumo de ellos, ¿no? Pero bueno, respecto de cuáles son estas neuronas que controlan la alimentación y la saciedad, son un grupo de neuronas que tienen como una relación de yin y yang, como está puesto ahí el símbolo del yin y el yang en el medio de los dos, de ambos costados del dibujo. Están las neuronas que liberan melanocortinas, que son las verdes, y las melanocortinas son neuropéptidos codificados por el gen de propimelanocortina y estimulan el receptor de MC4, el receptor de melanocortinas 4, que está en el núcleo paraventricular del hipotálamo, y esa activación es un receptor acoplado a la vía de GS, o sea, metacíclico, y induce una potente saciedad. Y ese tono saciatorio, nosotros vivimos en un tono saciatorio que hace que durante la gran mayoría del día no estemos buscando comida o tratando de comer. Y se interrumpe ese tono saciatorio por la liberación de AGRP, que es un péptido llamado péptido relacionado con agouti,
ese es un nombre histórico, y ese péptido es un antagonista fisiológico del receptor de melanocortinas. Entonces eso hace que los niveles de ADP cíclico disminuyan en un momento determinado, y eso cambia las conductas vinculadas con la ingesta de alimentos. Y en ese momento los animales nos ponemos a comer lo que nosotros llamamos las comidas, ¿no? Los animales también comen en comidas, y las comidas duran una cantidad de tiempo relativamente acotada, tanto cada una de ellas como como el intervalo de comidas en los cuales un animal puede dedicarse para ingerir energía. Y tanto las neuronas de propia melanocortina como las de GRP, ustedes pueden ver sobre la derecha, en hibridizaciones in situ, están en el núcleo arcuato del hipotálamo. Y están muy ligadas, tan próximas unas neuronas a las otras, y de hecho tienen interacciones recíprocas en las cuales se inhiben mutuamente o se estimulan mutuamente de acuerdo al ciclo de saciedad e ingesta. Y lo que nosotros estudiamos en el laboratorio es justamente qué es lo que ocurre con este gen de propia melanocortina y con estas neuronas anorexígenas, que son estas neuronas que van a mantener esta saciedad a lo largo del día. El gen de propia melanocortina, entonces, codifica en las neuronas del núcleo arcuato del hipotálamo para melanocortinas y otros péptidos, y en la hipófisis para ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica, y otros péptidos también, pero el control transcripcional es bien diferente en un tipo de célula que en otro. Y acá lo vemos bien, eso es algo que descubrimos nosotros en mi laboratorio General Ingevi, cuando armé mi grupo hace más de 25 años. Tal vez el primer paper importante que publicamos fue en donde demostramos que la regulación transcripcional del gen de POMC en las neuronas es diferente, o funciona de manera diferente que en la hipófisis, y en las neuronas lo hace a través de utilizar enhancers transcripcionales distales que están más o menos entre -13 y -9 kilobases arriba del inicio de transcripción en el gen de POMC de ratones. Y básicamente a eso se dedicó mi laboratorio en estos 25 años, y lo seguimos haciendo. Casi que estamos terminando ya de completar todas las piezas del rompecabezas de esta pregunta, que es ¿qué es lo que hace a una neurona de melanocortinas? O sea, ¿por qué las neuronas de melanocortinas son de melanocortinas? ¿Cuál es la esencia atrás de eso? Por supuesto que la esencia de una neurona de melanocortina respecto de otra neurona del núcleo arcuato del hipotálamo o cualquier otra neurona hipotalámica es que estas neuronas expresan el gen de POMC. ¿Y por qué estas neuronas son capaces de expresar el gen de POMC y las otras neuronas no expresan el gen de POMC? Bueno, es la pregunta fundamental que guió nuestras investigaciones a lo largo de todos estos años, ¿no? Y ahí arriba lo que yo muestro es una especie de biblioteca en donde, digamos, es una metáfora en donde cada uno de los libros de la biblioteca es un gen de nuestro genoma, ¿no? Y ustedes saben que cada célula de nuestro organismo está especializada en poder leer, o sea, poder transcribir algunos volúmenes de esa biblioteca en particular. Y es lo que le da la especificidad funcional a cada tipo de neurona o a cada tipo de célula del organismo. Bueno, ¿dónde está la información precisa para una neurona de melanocortina para leer ese gen de POMC y para que esa neurona pueda leerlo y otras neuronas no? Bueno, eso es lo que venimos haciendo, y nuestras maneras de poder contestar estas preguntas es siempre interrogándolo, o casi siempre, no siempre, pero casi siempre interrogándolo en ratones genéticamente modificados, tanto transgénicos como mutantes, que nos han permitido ir disecando cómo funcionan estos mecanismos que permiten
leer el gen de POMC en esas neuronas y en otras no los permite leer. Entonces, ¿cuáles son las características singulares de estas neuronas? Es lo que vamos a empezar a ver ahora, y se los voy a tratar de contar en esta media hora de seminario. Entonces, acá, por ejemplo, vemos un transgen que nosotros hicimos hace muchos años, en donde insertamos el gen codificante para la proteína verde fluorescente GFP, y lo que podemos ver es que efectivamente nosotros podemos mandar o dirigir la expresión específica del gen fluorescente GFP o de la proteína fluorescente a neuronas de POMC. ¿Y qué hay en esa región de -3 y -9? Bueno, vimos que hay regiones conservadas que se pueden ver adentro de ese óvalo. Hay dos regiones conservadas a las cuales nosotros llamamos NPE1 y NPE2, porque suponíamos que tenían que ser funcionalmente relevantes porque eran regiones que estaban conservadas y que eran claves para que los transgenes se expresaran en esas neuronas. Y nos parecía que podían ser elementos regulatorios de importancia. Y ahí hicimos experimentos, en este caso con un postdoc en el laboratorio, que dirige su propio grupo en el IFIBINE, que es Flavio de Sousa, que hicimos varios transgenes y muchísimas líneas de ratones transgénicos con diferentes niveles de deleciones, y lo que vimos es que en la medida que esté presente NP1 o NP2, cualquiera de los dos, se mantenía la expresión de los transgenes reporteros en el núcleo arcuato del hipotálamo. Pero que si ninguno de los dos estaba presente, esa expresión se perdía totalmente. Entonces, empezamos a investigar y a tratar de ver quiénes son estos dos enhancers NP1 y NP2. Primero, nos llamó la atención que cualquiera de los dos podía estar presente y ambos funcionaban para dirigir la expresión, pero cuando hicimos estudios comparativos de secuencia, nos dimos cuenta inmediatamente que eran dos regiones que no estaban relacionadas filogenéticamente. Son dos regiones bien diferentes, de las cuales se puede demostrar muy rápidamente que ninguna de ellas deriva de la otra. Y ahora vamos a ver que incluso logramos identificar el origen evolutivo de ambas, y pudimos concluir que efectivamente es así. Fíjense el grado de conservación de NP2. NP2, por ejemplo, tanto NP1 como NP2 son dos enhancers que están presentes exclusivamente en mamíferos. A pesar de que el gen de POMC se expresa en el núcleo arcuato del hipotálamo en todos los vertebrados, en prácticamente todos los vertebrados, solamente los mamíferos tienen estos dos enhancers. El resto de los vertebrados no mamíferos tienen otros enhancers que cumplen funciones equivalentes. Dentro de los mamíferos, fíjense que podemos ir desde el ornitorrinco, que es el mamífero muy antiguo, un mamífero no placentario, un monotremado. El nivel de conservación es enorme. Está mucho más conservada la secuencia de esta región regulatoria que la del exón 3 de POMC, que es la que justamente codifica para todas las melanocortinas y para las hormonas hipofisarias codificadas en POMC. Ahora, cuando uno va y busca parálogos de esa secuencia, o sea, parálogos para ver a quién se parece, de dónde proviene esa secuencia, o sea, de dónde salió ese enhancer. Porque los enhancers no nacen de un repollo, ni tampoco aparecen de un meteorito, o vienen de un coronavirus que de repente, bueno, casi que sí, que de un coronavirus, ahora vamos a ver que sí, pero de algún lugar tienen que venir estas secuencias. Y bueno, cuando uno busca parálogos no encuentra en ningún mamífero secuencias parecidas, excepto justamente en marsupiales. Cuando aparecieron los genomas de los marsupiales, nosotros pudimos identificar secuencias que se parecen un poco a NP2, se parecen bastante a NP2. Y lo que descubrimos es una familia de retroposones, que son elementos móviles, que los mamíferos placentarios los hemos eliminado completamente en nuestro genoma, pero los hemos tenido, pero los marsupiales los siguen teniendo, y entonces nosotros ahí podemos ver que el origen evolutivo de NP2
funcionó en la evolución como un proceso de exaptación. La exaptación es un proceso en el cual una forma originalmente dedicada a una función determinada cambia abruptamente de forma, ¿no? Ahí en la foto esa de la lámpara de esperidina o de la botella de esperidina, que tiene una función determinada, luego de su uso, de su vida útil, pasa a ser parte de una lámpara. Ahí podemos ver cómo hay un cambio de función notable, drástico. Y este tipo, lo que se supone que ocurrió es que un elemento móvil entró justamente río arriba, unas 10 kilobases río arriba de la región del inicio de transcripción de POMC, adquirió algunas pequeñas mutaciones y se convirtió en un enhancer neuronal de POMC. Y hoy está bajo tremenda presión de selección, como podemos ver su tremendo nivel de conservación, porque permite que este gen se exprese en las neuronas del núcleo arcuato. Entonces, hay muchas evidencias que sugieren que ancestralmente POMC era un gen puramente hipofisario, pero que en un momento, a partir de la exaptación de un retroposón de esta familia de core-SINE, es un SINE, del grupo de los core, logró convertirse en un enhancer transcripcional. Este es NP2. NP1 se encuentran muchos parálogos de NP1 en otra familia de retroposones, en estos retroposones de la familia de los mammalian apparent, LTRs, que nosotros y otros primates cercanos a nosotros tenemos muchas copias en nuestro genoma, y NP1 se parece, como ustedes pueden ver en las secuencias de arriba, a elementos que están totalmente silenciados, que han sido inactivados por mecanismos de inactivación propios de los genomas, pero NP1, que está muy cercano a NP2, en el genoma, está a unas 2 kilobases más o menos en ratones y en humanos también, tiene un origen evolutivo completamente distinto y un origen temporal totalmente distinto. O sea, es diferente en tiempo y en especie. Y los dos, uno entró en nuestros genomas hace unos 200, 300 millones de años y el otro hace unos 90, 170 millones de años, y ambos enhancers hoy controlan hoy y hace 90 millones de años, por lo menos, o sea, desde la radiación de mamíferos, controlan la expresión de POMC en el cerebro, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hicimos es si estos dos enhancers hacen lo mismo o si tienen digamos, una distribución complementaria de sus patrones de expresión espaciotemporales. Y entonces para esto hicimos experimentos en donde hicimos transgenes con un enhancer liderando la expresión de un gen reportero rojo y el otro de un gen reportero verde. Hicimos ratones transgénicos, los cruzamos entre sí, hicimos dobles transgénicos y lo que observamos es que es notable, y es que todas las neuronas verdes son rojas y todas las neuronas rojas son verdes. O sea, ambos transgenes, liderados cada uno de ellos por un enhancer diferente, que tiene un origen evolutivo bien distinto, básicamente dirigen la expresión al mismo tipo de neuronas. Eso nos llamó mucho la atención. Lo mismo que pasa a nivel espacial, pasa a nivel temporal. Ambos enhancers empiezan a activarse en el mismo día, que en el ratón es en el día embrionario 10,5. En el día, hasta el día 9,5, incluso 10,0, no hay expresión, ni del marcador rojo ni del marcador verde, y a día 10,5 los dos se prenden. Uno puede entenderlo y podemos entenderlo, después lo vamos a entender, por qué pasa eso, que los dos se prenden al mismo tiempo. Pero en ese momento nos llamó muchísimo la atención, y esto es un claro ejemplo de evolución convergente de enhancers transcripcionales, que nosotros publicamos este paper, este año se van a cumplir 10 años desde que nosotros publicamos este trabajo, y en ese momento era el único ejemplo en literatura de evolución convergente de enhancers, y yo que sigo mirando el tema, por supuesto uno no puede estar mirando todo y puede perderse cosas que aparecen, pero
seguimos creyendo que es el único ejemplo así que esté bien documentado con experimentos y con datos evolutivos, que efectivamente hubo dos orígenes independientes que generaron enhancers que hacen básicamente lo mismo, que es dirigir la expresión de un gen al mismo lugar, al mismo tipo de neuronas. Entonces, la pregunta que surge a partir de ese momento es, bueno, ¿cuál es el valor adaptativo de un gen de ser expresado por dos enhancers en vez de uno? ¿Cuál es esa necesidad que tiene? Y ahora nosotros ya tenemos ideas de por qué, si bien son preguntas casi de índole filosóficas, ¿no? Pero nosotros tenemos experimentos hechos, ya no en el terreno de la filosofía, sino de la ciencia experimental, que nos permiten de alguna manera tener respuestas que permiten englobar esta filosofía y esta biología genética o esta genética molecular. Fíjense ustedes esto, hablaba hace un rato de la radiación de mamíferos. Los mamíferos, la radiación de mamíferos en todos los órdenes conocidos ocurrió hace más o menos 90 millones de años, ¿no? A partir de ese momento, cada orden de mamíferos tuvo su evolución independiente. Y así todo, en ningún orden de mamíferos se perdió ninguno de los dos enhancers. Los dos enhancers están presentes en órdenes bien diferentes, como el orden de los elefantes, o el de los murciélagos, o el orden que incluye a los primates, a nosotros, o a los roedores, o a los felinos, etc. Ninguno ha perdido ninguno de los enhancers, por lo cual nosotros creemos que siguen siendo muy importantes. ¿Y cuál puede ser la tremenda importancia de que haya dos enhancers en vez de uno? Bueno, uno lo puede pensar en el ejemplo de un bote, ¿no? De un bote, en este caso a remos, en donde, bueno, claramente dos remeros pueden tener mayor fuerza transcripcional que uno solo. Y si nosotros estamos hablando que POMC lo que hace es aportar un tono saciatorio diario, en el cual los niveles de melanocortinas tienen que ser siempre muy altos para evitar que los animales se enfrenten a situaciones no deseadas de tener que ir a buscar alimentos cuando no lo necesitan, porque ir a buscar alimentos, no para nosotros que vivimos en una sociedad absolutamente distinta de cómo funciona la naturaleza, pero para un animal ir a buscar alimentos es exponerse a situaciones peligrosas siempre. Situaciones competitivas, la energía siempre está en defecto en la naturaleza, y ese nivel de competencia, si es innecesario, puede reducir la vida de los animales y exponer a los animales a situaciones innecesariamente de vida o muerte, innecesarias, ¿no? Ahora, nosotros para darle un valor a esa información o a ese análisis, lo que hicimos fue mutantes. Hicimos ratones mutantes de NP1, ratones mutantes de NP2 y ratones mutantes de NP1 y NP2 para poder entender si efectivamente es así. Si solamente con dos enhancers presentes los niveles de melanocortinas son lo suficientemente altos como para garantizar esa situación. Hicimos una cantidad enorme de experimentos que no les voy a contar ahora, en un trabajo que publicamos en el año 2015, pero básicamente lo que ustedes pueden ver es en esa fotografía de dos ratones hermanos, a la izquierda es un ratón wild type, que tiene los dos enhancers, y a la derecha es un hermano mutante que no tiene ninguno de los dos enhancers, no tiene ni NP1 ni NP2, o sea, se ve claramente que sin ninguno de los enhancers los niveles de expresión de POMC son muy bajos, y el grado de hiperfagia y de adiposidad es muy, muy grande en esos animales. Pero ¿qué pasa si les faltan uno de los dos enhancers? Bueno, si le falta cualquiera de los dos que sea, los animales son de laboratorio, en el laboratorio, comiendo alimentos que no tienen ningún valor hedónico, el grado de sobrepeso es muy pequeño. Es muy pequeño, pero con el tiempo es incremental en estos ratones. Entonces, básicamente nosotros llegamos casi a acuñar una especie de regla cuantitativa
en ratones de laboratorio que cualquier condición genética que produzca niveles de expresión de POMC menores al 30%, empiezan a atentar seriamente contra el compromiso de no tener una saciedad adecuada a lo largo del día. Y cualquier nivel mayor al 30% es más o menos compatible con una salud adecuada en ratones de laboratorio que comen comida sin valor hedónico, ¿no? Entonces, volviendo a esta pregunta de qué es lo que hace a una neurona de melanocortina a una melanocortina, bueno, claramente identificamos estos elementos regulatorios como claves, pero estos elementos regulatorios están presentes en el ADN, por lo tanto están presentes en todas las células, están presentes en todas las neuronas. Entonces, su existencia, estos enhancers, no le dan a la neurona melanocortina su identidad. Lo que le tiene que dar su identidad es lo que nosotros interpretamos, son factores de transcripción capaces de reconocer a esos enhancers y activarlos, y activar transcripción del gen de melanocortina. Entonces, eso es lo que nos dedicamos más en estos últimos años, a identificar cuáles son los factores de transcripción que le dan la identidad a las neuronas de melanocortina, que es lo que hacen que una neurona de melanocortina sea una neurona de melanocortina. Bueno, entonces, no teníamos la menor idea de cuáles podían ser estos factores de transcripción, pero había una idea que estaba dando vuelta, que era que había dos enhancers que tienen una secuencia muy diferente el uno del otro, pero que hacen lo mismo. Entonces, tiene que haber un código oculto dentro de esas secuencias, compartido por ambos, para que si hubiera un factor de transcripción o más de uno, reconozca ese código oculto en ambos enhancers. O sea, si bien las dos secuencias no se parecen entre sí, tienen que parecerse en algunos motivos en particular, porque si no, no estarían haciendo lo mismo, que es activando la expresión de POMC y de transgenes reporteros en esas neuronas exclusivamente. Y ahí no hubo ningún programa bioinformático que nos ayudara, porque la verdad que no había ninguna secuencia en común. Y entonces un día, me acuerdo hace muchos años, yo decidí mirarlo a ojo, empezar a mirar a ojo qué secuencias se podían parecer. Y encontré varias secuencias que estaban repetidas en NP1 y que también estaban presentes en NP2. Y lo que vi es que eran secuencias, no eran tantas tampoco, eran 3 en NP1 y 6 en NP2, que son las que pueden ver ustedes en esas cajas. Pero lo llamativo es que tenían secuencias, eran motivos de unión de factores de transcripción de la superfamilia de factores de transcripción de homiodominios. De homiodominios que son factores de transcripción muy especiales, que tienen que ver con la segmentación de los vertebrados, con la organogénesis, controlan procesos claves muy importantes. Nos pareció muy impresionante que las neuronas de POMC, o que el gen de POMC, estuviera controlado transcripcionalmente por factores de transcripción de tipo de homodominio, que son palabras mayores, están reservadas para definir qué es un ojo, para definir qué es un páncreas, para definir qué es cualquiera de los órganos de nuestro organismo, para definir qué es adelante y qué es atrás, qué es ventral, qué es dorsal, etc. Pero bueno, existían estos sitios y para demostrar si efectivamente esos sitios eran claves, lo que hicimos fue mutarlos. Y construimos transgenes para interrogar si esas secuencias eran tan importantes. Y entonces hicimos ratones transgénicos con NP1 o con NP2 normales, con las secuencias normales, siempre dirigiendo la expresión de GFP. Hicimos transgenes equivalentes y ratones transgénicos equivalentes, pero con las mutaciones. Fíjense que solamente introdujimos 2 cambios en... hay una pregunta o comentario que me quieren hacer, ¿puede ser? Que estoy leyendo acá, a ver.
Íbamos a hacerlas al final, por lo general las hacemos al final de semana. Ok, perfecto. Sí, así, ¿cuánto tiempo más tengo? No sé qué hora es. No hay problema, Marcelo, puedes seguir. Bueno, más o menos voy a demorar unos 15 20 minutos más, ¿ok? No hay problema. Por lo menos eso creo ahora. Bien, entonces fíjense ustedes que estamos alterando estos sitios con 2 mutaciones puntuales por sitio de reconocimiento de factor de transcripción de tipo de homodominio. Y lo que vemos, voy a usar ahora el... Perdón, ¿verdad? ¿Esto funciona? Sí. Fíjense cómo... No funciona bien esto, ¿no? Bueno, no lo voy a usar. Pero se puede ver bien. Siempre se muestra una foto de un animal representativo, pero hacemos siempre varios por cada transgen. Pero esencialmente lo que dice acá es que los transgenes que tienen los sitios de binding de factor de transcripción de homodominio mutados no expresan GFP en el núcleo arcuato del hipotálamo. Y esto se ve tanto cuando mutamos los sitios de NP1 como cuando mutamos los sitios de NP2. Entonces, bueno, efectivamente, tenía que haber este tipo de factores de transcripción que son tan importantes en el establecimiento de la polaridad de toda la segmentación de nuestro organismo, que estaban a su vez controlando la expresión de POMC. Ahora, ¿quiénes podían ser estos elementos? No teníamos la menor idea. Entonces hicimos un estudio sistemático, muy manual, ahora lamentablemente va a favor y en contra, esto también lo podemos discutir al final. En la ciencia, quienes tienen mi edad más o menos, pueden coincidir conmigo. La ciencia se está deshumanizando mucho a partir de la robotización de procesos que antes se hacían muy de manera individual, donde uno se ponía con los elementos, con las bases de datos. Ahora ya lo hace todo en robots y de repente uno termina sacando una tira de un lector, de una compu, y termina sacando conclusiones que ni siquiera las saca uno y las sacan otros intermediarios de facilities que uno consulta para que terminan siendo oráculos, ¿no? Es muy complicado, la verdad que es un tema también de orden filosófico que da para conversar. Pero en este momento todavía yo estaba, y Flavio y otras personas de mi laboratorio, estábamos mirando las cosas una por una, y básicamente lo que hicimos fue agarrar el Allen Brain Atlas, que es un atlas del cerebro de ratón, en donde están las civilizaciones in situ de muchísimos genes que se expresan en el cerebro de ratón, tratando de mirar a simple vista, digamos como uno diría a mano, patrones de expresión de genes que codifican para factor de transcripción de homodominio que se parezcan al patrón de expresión de POMC, partiendo de la base que tenían que compartir los patrones de expresión. Y bueno, el primero que vimos que nos llamó mucho la atención su patrón de expresión es este factor que se llama ILET1. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero que hicimos para ver si ILET1 podía ser un factor de transcripción que controle la expresión de POMC era ver si efectivamente se coexpresaban las mismas neuronas. Este es un primer experimento que hicimos, esto lo hizo una estudiante doctoral en ese momento que se llama Sofía Nassif, y ella pudo ver que efectivamente en animales adultos ILET1 y POMC se coexpresan, y también lo que demostró Sofía en experimentos de chips hipotalámicos es que uno puede obtener bandas de pegado de ILET1 con anticuerpos especiales en regiones cercanas en NP1 y NP2, pero no en las regiones intermedias, por ejemplo. Entonces parecía que ILET1 era un candidato a explorar, que controlara la expresión de POMC. Entonces, estas son fotos del Allen Brain Atlas a día embrionario 11,5 y 13,5, que las pongo para que ustedes puedan ver en dónde vamos a estar mirando nosotros ahora la expresión de estos factores de transcripción
y de POMC en particular, que es en el hipotálamo en desarrollo, en el núcleo arcuato en desarrollo, que son esa expresión en negro de granos de plata en estas civilizaciones in situ. Bueno, fíjense ustedes lo siguiente, estos son cortes sagitales, a día 10,5 y a 12,5, con un anticuerpo contra ILET1 en el panel de la izquierda. Se puede ver en rojo la expresión de ILET, ¿no? Fíjense cómo la anatomía cambia bastante a lo largo de 2 días. Se produce una invaginación muy importante con una alta proliferación de neuronas que expresan ILET1. Y fíjense que POMC tiene un patrón de expresión idéntico. Y en los paneles con la letra C, ustedes pueden ver cómo se ven las dos señales en coincidencia, tanto la expresión de ILET1 como de POMC durante el desarrollo. Lo que hicimos a continuación fue hacer mutantes condicionales de ILET1. Entonces nos conseguimos, porque ya existían, de un colega, mutantes condicionales de ILET que tenían el exón 2, que es un exón muy importante, flanqueado por sitios LOXP. Y lo que hicimos también fue con una cepa de ratones que nos conseguimos, que expresa la recombinasa CRE inducible por tamoxifeno, o sea, es una recombinasa CRE que está siempre en el citoplasma, pero cuando se le administra tamoxifeno, porque tiene fusionado un dominio de estrógenos, es capaz de traslocarse al núcleo y actuar como recombinasa CRE, y de esa manera entonces escindir al exón 2 de ILET1. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si nosotros eliminamos ILET1? ¿Qué pasa con POMC? ¿Por qué hacemos mutantes condicionales? Porque el knockout de ILET1 es letal. O sea, un animal sin ILET1 no vive. ILET1 es un factor de transcripción muy importante que se expresa en muchísimos otros tipos neuronales, tanto en el sistema nervioso central como periférico. Fíjense estos cortes. Estas son hembras preñadas que tienen crías de 9,5, a las cuales le damos una inyección de tamoxifeno y luego interrogamos la expresión de genes en embriones de 11,5, o sea, 2 días después. Y lo que podemos ver, lo que se ve en el panel de arriba, es que ILET1 desaparece. Lo cual es lógico, porque nosotros le damos tamoxifeno a animales que están expresando la recombinasa CRE inducible y tienen los 2 alelos de ILET1 flanqueados por sitios LOXP. Pero fíjense qué interesante qué pasa con POMC. POMC también desaparece. Y desaparece totalmente. O sea que cuando desaparece ILET1 del hipotálamo, también desaparece POMC. Perdón. En ratones de destete, de P21, si nosotros damos tamoxifeno en esos ratones y los interrogamos en ratones de 50 días postnatales, vemos algo parecido. Vemos que ILET1 desaparece prácticamente, o sea, queda un 10% remanente, y POMC, cuando ILET1 casi desaparece del todo, pero no del todo, está presente en el hipotálamo de ratones P50 en más o menos un 30%. Nosotros, o Sofía en realidad, cuando analizó, identificó específicamente con ensayos de electromovilidad en geles, cuáles son los sitios de binding de ILET1 en NP1 y en NP2. Y lo que hizo fue mutar específicamente los sitios de binding de ILET1 con un esquema muy similar al que habíamos hecho antes para todos los sitios de binding de factor de transcripción de medio dominio. Mutó específicamente los sitios de ILET1, hicimos transgenes con NP1 completo y con NP1 o NP2 sin los sitios de binding de ILET1, y vemos que sin los sitios de binding se pierde completamente la expresión.
Entonces, sacando ILET1 se pierde la expresión, pero sacando los sitios de binding de ILET1 también se pierde la expresión de, en este caso, de genes reporteros. Y el experimento final que hicimos fue ver, bueno, a ver qué pasa si nosotros cruzamos a estos ratones floxeados con ratones que expresan la recombinasa CRE en células de POMC. O sea, CRE dirigido por regiones regulatorias de POMC. Y entonces el experimento es el siguiente, y lo que vemos es que cuando en el panel A nosotros podemos ver que la expresión de POMC, tanto en machos como en hembras, disminuye enormemente, disminuye entre un 20 y un 30% en adultos que expresan CRE en neuronas de POMC y que entonces no tienen ILET1 en neuronas de POMC. Como consecuencia de la gran disminución, o sea, estamos perdiendo más del 30% de la expresión de POMC, la ingesta de alimento aumenta, estos animales no pueden controlar la saciedad, aumenta el peso corporal, y son animales obesos que tienen tremendamente incrementados todos los tejidos adiposos. Fíjense ustedes ahí el paquete graso inguinal, el gonadal, el retroperitoneal. Fíjense ustedes el hígado en machos, cómo está tremendamente aumentada, la concentración de leptina tremendamente aumentada. Y este paper es el paper que publicamos hace ya 5 o 6 años. Ya son 6 años que publicamos este trabajo. Pero bueno, ILET1 era nuestro primer candidato, pero sabíamos que un solo factor de transcripción no controla POMC, porque como les dije antes, ILET1 se expresa en un montón de territorios, y POMC no se expresa en un montón de territorios, se expresa solamente en el hipotálamo. O sea, tiene que haber una combinación de factores de transcripción. Otro tipo de sitios de binding que nosotros nos dimos cuenta que existían en NP1 y NP2 era de otra familia de factores llamados factores de tipo NKX, que hay muchos factores de tipo NKX. Fíjense ustedes, están muy conservados, tanto en mamíferos, tanto en NP1 como en NP2, se ven las regiones conservadas en negro y blanco abajo, y en azul particularmente son las cajas NKX, de binding sites de NKX. Y bueno, lo que hicimos fue ver que lo que nos dimos cuenta es que en el arcuato hay un factor de transcripción de esa familia que se llama NKX 2.1, que se expresa en ese territorio, y hay una gran coexpresión entre NKX 2.1 y POMC. Tanto a 10,5 como a 12,5, ya son imágenes que ustedes ya conocen. También esto ocurre en adultos, también se coexpresan ambos factores. Y nosotros demostramos por CHIP y por EMSA que NKX 2.1 se pega a NP1 y a NP2 en sitios específicos, y esos sitios específicos nosotros los mutamos con métodos similares al que les conté antes para ILET1, y también vemos que se pierde la expresión de genes reporteros si eliminamos los sitios de NKX, tanto de NP2, como es este caso, como de NP1, en este caso. Estos son ratones que hicimos nosotros, ya fueron de los primeros ratones que hicimos en el laboratorio con mutaciones por CRISPR, por el método de CRISPR, en donde hicimos ratones que no tienen NP2, y el sitio de binding de NKX de NP1 lo eliminamos por una mutación dirigida por una guía, y la endonucleasa CRISPR eliminándolos. Y lo que vemos es efectivamente que los ratones que no tienen el sitio de binding de NKX en NP1, bueno, tienen niveles de expresión bajísimos, y son ratones que tienen un peso corporal aumentado también. Eso a nivel de la región en sí, de los sitios en los enhancers, pero si vamos a estudiar la importancia de los factores de transcripción en estas neuronas, también nos conseguimos los ratones mutantes condicionales para NKX 2.1,
y con un esquema muy parecido. Dimos tamoxifeno a días muy tempranos, a día embrionario 8,5, 9,5, y los analizamos a 12,5. Y lo que podemos ver es que desaparece NKX 2.1 luego de la administración de TAM, y en los ratones que desaparece del hipotálamo NKX 2.1 también desaparece la marca de propio melanocortina. Entonces también es tan importante como ILET1 es NKX 2.1, y lo mismo, o de manera equivalente, lo demostramos cuando hacemos la cruza con los ratones POMC-CRE, que también acá entonces desaparece NKX 2.1 de las neuronas del núcleo 4 que expresan CRE, y en esos animales el peso corporal es un 15% mayor, aumenta mucho el peso corporal, el peso corporal 15%, el hígado y distintos paquetes grasos aumentan el peso, y estos animales también son obesos. Y este trabajo lo publicamos en el año 2019, en el Journal of Neuroscience, y esta es la foto que nosotros mandamos para la tapa, y la aceptaron, y así está publicado. Y ustedes fíjense que esta es una inmunofluorescencia de 3 colores, en donde se ven en verde las neuronas de POMC, en rojo las neuronas de Islet, y en azul las neuronas de NKX 2.1. Y más allá de lo lindo y de la anatomía que se ven, esta es un corte de embrionario de 12,5, lo que se ve claramente es que el número de neuronas que coexpresan Islet y NKX es mucho mayor que el número de neuronas que coexpresa esos dos factores de transcripción y POMC. O sea que al menos se va a necesitar otro factor de transcripción para restringir esta pregunta de qué es lo que hace una neurona de melanocortina. Entonces, ILET1 y NKX 2.1 son necesarios, pero no son suficientes. Hay un montón de neuronas que coexpresan ILET1 y NKX 2.1, incluso que coexpresan ambos, pero que no expresan POMC. Tiene que haber al menos otro factor de transcripción para que se pueda cerrar completamente el círculo y se determine que cuando está presente ese pool particular de factores de transcripción, sí se expresa POMC. Ahora, ¿cómo identificarlo? Ya no sabíamos más a qué recurrir. Entonces dijimos, bueno, tal vez ya tengamos que abandonar las familias de factores de transcripción del tipo de homeodominio y ir a otro tipo de factores de transcripción. Y ya no sabíamos a dónde ir, y entonces en la literatura habíamos encontrado un par de papers que a mí me llamaron poderosamente la atención en conjunto, cuando uno analizaba ambos. Este es un trabajo de eLife de 2015, en donde hicieron un perfil de expresión de genes de neuronas fluorescentes verdes que habían sido aisladas manualmente con una pipeta, así de manera laboriosa, y luego que habían sido aisladas de manera laboriosa, se habían hecho pools y se habían mandado a producir experimentos de RNA-seq. Y lo habían hecho para neuronas de POMC y para neuronas de GRP. Y después compararon cuáles eran los genes distintivos de un tipo de neurona frente al otro. Y acá aparecen un listado de genes. Me acuerdo que yo leí ese paper, por supuesto es un tema de mi especialidad, me interesó mucho, pero había un montón de nombres ahí que yo nunca había leído en mi vida y no tenía idea para qué servían. Uno de ellos que me llamó la atención es ese que se ve ahí marcado con una flecha, que es el PRDM12, y esta es la última historia que les voy a contar, que lo vi ahí y así como lo vi otros, y no le presté mayor atención porque no me decía absolutamente nada. Pero en el año 2017 sale este otro paper, en donde este grupo de Cambridge, en Inglaterra, hace un experimento de RNA-seq, también de neuronas fluorescentes verdes, de ratones transgénicos,
que expresan FFP en neuronas de POMC, que las aislaron por fact sorting, y también hacen un perfil de genes que se expresan de esa manera, y dan este grupo de genes que se ve acá sobre la derecha, y de vuelta apareció PRDM12, ¿no? Entonces yo dije, wow, a ver, hay dos papers que están diciendo que está este PRDM12, que es un gen de expresión diferencial de estas neuronas, no tengo idea de qué es esto, qué puede llegar a ser. Me pongo en PubMed, y en PubMed veo distintas cosas. Una de ellas es que PRDM12 es miembro de una familia de genes que se llama PRDM, que es Proline Rich Domain, que pueden ser factores de transcripción o pueden ser proteínas accesorias a eventos de transcripción. Nadie sabe muy bien cómo funcionan. Es una familia bastante grande, fíjense, por lo menos tiene 12 miembros. Y en particular de PRDM12 había algunos 20 papers y no más, muchos de ellos eran reviews, muchos recientes, pero el gran paper, el más importante de todos, desde el punto de vista del impacto, por el trabajo, por la revista en donde había salido publicado, era que es un paper de 2015 en Nature Genetics, que decía que PRM2 es un regulador transcripcional esencial para la percepción del dolor en humanos. Y fíjense ustedes esta cantidad de autores enorme, bueno, porque era un estudio multicéntrico, en donde habían podido aislar de diferentes familias mutaciones en diferentes individuos de diferentes familias que tenían un fenotipo común, que era que, bueno, tenían un montón de lesiones. Estas personas, especialmente niños, llegaban a los hospitales con lesiones muy impresionantes en distintas partes de su cuerpo, pero sin remitir dolor, no tenían dolor. Y entonces, bueno, esta gente termina sacando este paper en donde identifica que el elemento común a todas estas familias, el elemento distintivo genético común, era mutaciones que no eran nulas, eran mutaciones, eran, digamos, algunos sitios polimórficos que tenían, y lo que veían en una hibridización in situ en ratones, como se puede ver abajo, es que es un gen que se expresa en la médula espinal, en la raíz dorsal de la médula espinal, que por ahí pasa toda la vía sensorial. Y nosotros dijimos, ¿qué tendrá que ver eso con POMC? ¿No? Que era donde lo habían encontrado en bibliotecas hipotalámicas de neuronas de POMC. Y fíjense ustedes, en el Allen Brain Atlas, a la derecha se puede ver PRM12 a día 13,5, cómo se ve muy bien expresión en los somitas, clara expresión en regiones que tienen células de la vía sensorial del dolor, pero también hay expresión en el hipotálamo. Y eso nunca nadie lo había visto. Estaba en el Allen Brain Atlas, pero hasta ahora nunca nadie lo había reportado. A la izquierda está POMC, para que ustedes puedan ver que efectivamente se tratan de las mismas regiones. Bueno, ahí dijimos, tenemos que hacer el experimento. Tenemos que ver si efectivamente PRM12, así como puede ser un factor de transcripción muy importante para la vía sensorial en la médula espinal, bueno, por ahí es muy importante para la expresión de POMC en el hipotálamo. Entonces, lo primero que hicimos fue comprarnos un anticuerpo y demostramos que efectivamente PRM12 y POMC coexpresan en el hipotálamo. Se expresan en las mismas neuronas y desde el día inicial de la expresión de POMC, que es 10,5. Y se expresan tanto durante el desarrollo como en adultos. Entonces ahí decidimos empezar a hacer estudios de genética funcional. Y nos conseguimos semen congelado en realidad, porque no había ratones hechos. Los íbamos a hacer nosotros, pero justo identificamos la existencia en una base de datos, en un banco de un consorcio que hacía muchas mutaciones en el genoma de ratón. Identificamos que existía semen congelado de este consorcio que generaba alelos
nulos o alelos condicionales. Y tenían ambos, tenían alelos nulos y tenían alelos condicionales. Los alelos nulos nos iban a permitir para tener ratones knockout de PRM12. Y los alelos y los condicionales para hacer mutantes condicionales. Entonces, bueno, importamos el semen congelado, en el laboratorio hicimos FIB y transferencia embrionaria y obtuvimos los ratones. Y con los ratones mutantes, por ejemplo, estos son knockouts, lo que podemos ver efectivamente es que los knockouts, como se puede ver en el gráfico de puntos del medio de la columna izquierda, que el knockout tiene niveles no detectables de PRM12. Y el heterocigota tiene 50%. ¿No? Ahora, cuando vamos a ver qué pasa con POMC en esos hipotálamos, lo que observamos es que en ausencia de PRM12, el nivel de POMC es muy bajo, más o menos cercano al 25 o 30%. Y en el panel de la derecha vemos algo equivalente, pero haciendo experimentos por inmunofluorescencia, en donde estamos analizando cortes de ratones de embriones de 12,5 y de 15,5, en donde vemos exactamente lo mismo, que cuando desaparece absolutamente PRM12, porque es un knockout, los niveles de POMC son mínimos, o sea, se ve alguna que otra neurona, pero de ninguna manera esos niveles se parecen a los de ni siquiera un heterocigota. Entonces, de vuelta, la presencia de PRM2 es clave para que POMC se exprese a niveles adecuados. Hicimos un montón de experimentos, pero yo ya estoy ya terminando la charla. Les voy a contar qué pasa cuando lo cruzamos con un ratón POMC-CRE. Y lo que observamos cuando eliminamos el gen funcional de PRM12 de neuronas de POMC, lo que ocurre es lo que se ve en esta diapo, que es que desaparece completamente la expresión de POMC de las neuronas del núcleo arcuato del hipotálamo. Entonces podemos ver que cae POMC de manera notoria, aumenta la ingesta, aumenta el peso corporal, los animales son obesos, y siempre la misma historia. Este paper lo publicamos el año pasado, en Molecular Metabolism, y un poco, bueno, lo mandamos a publicar un poco presionados un poco por la pandemia. Nos hubiera gustado hacer algunos experimentos que no llegamos a hacer. Pero bueno, lo que terminamos de demostrar, y este es el último slide, que es un poco como el resumen de todo, es que hay varios enhancers que controlan la expresión de POMC y que hay varios factores de transcripción que controlan la expresión de POMC. Ya les puedo decir que PRM12 tampoco es el factor de transcripción final. La coexistencia de AILET1, de NKX 2.1 y de PRM12 tampoco asegura que sea el pool definitivo de factores de transcripción que tengan que coexistir para que una neurona de melanocortinas sea una neurona de melanocortinas. Todavía falta por lo menos algún factor más de transcripción para darle esa unicidad a estas células. Tenemos una cantidad de experimentos muy interesantes que hicimos en colaboración con mi colega Malcolm Blow en Estados Unidos, en donde ya tenemos un perfil, creemos, completo, de por lo menos de candidatos, y de esos van a salir quienes sean los elementos finales o los factores de transmisión finales que se ocupen de esto. Pero bueno, creo que ya hablé mucho tiempo y no quería meterme demasiado en sus vidas, porque todos tenemos cosas que hacer y ustedes también, pero simplemente para terminar, contarles que hay entonces una maquinaria muy, muy rica de elementos que funcionan de manera sinergista o sinérgica
que son parcialmente redundantes, pero donde cada uno de ellos es clave. Cuando uno elimina cada uno de ellos hay problemas severos con la expresión de este gen. Son elementos en cis y son elementos en trans que controlan una única cosa, que el gen de POMC se exprese a altos niveles durante prácticamente todo el día. ¿Por qué? Pensamos que eso tiene que ser así, y es importante porque los niveles de melanocortina para controlar y activar saciedad tienen que ser muy altos. En la medida que baje un poco, el compromiso sobre la saciedad alimentaria se empieza a evidenciar y empieza a haber tal vez la posibilidad de que los animales empiecen a comer más de lo que necesitan y no controlen y no ajusten adecuadamente sus niveles de ingesta. Esto es un poco el listado de personas de mi laboratorio que a lo largo de todos estos años han contribuido al desarrollo de todos estos mecanismos y entender cómo funciona este mecanismo. En este momento de todos estos participantes, quien sigue en el laboratorio es Clara Jael, hay otros, pero que todavía no han publicado papers, pero si bien han hecho ya resultados interesantes que todavía no mostré. Y después, bueno, mi colaboración con Malcolm de la Universidad de Michigan, que es de muchos, muchos años, y Lucía Franchini en la parte de bioinformática en el INGEVI. Y bueno, les agradezco la atención, y si quieren podemos conversar de distintos temas, tanto de la parte regulatoria de la expresión de genes como de la parte regulatoria de la industria alimentaria de comestibles en nuestro país. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por tan interesante charla y por su tiempo sobre todo. Vamos a ir rápidamente a las preguntas, vamos a leer algunas preguntas. La primera pregunta la hace el doctor Jean Bartolomé. ¿Cómo te va, Marcelo? La verdad que es súper didáctico. Bien, tanto tiempo. Muy didáctico. Te felicito porque hay un laburo detrás de todo esto y hay la verdad que se nota que les gusta mucho lo que hacen. Yo tengo algo más que nada filosófico respecto a la primera parte y esto es regulatorio. Hay un libro que se llama La comida de los dioses que habla de las drogas y las intoxicaciones y pone al azúcar refinada en un punto crítico que en cuanto que está avalado por la sociedad, ¿no? Digamos, uno supuestamente no puede ingerir cocaína, pero sí puede tomarse 50.000 litros de Coca-Cola y tener ese tipo. Entonces, hay un dicho que dice, lo que natura no da, Salamanca no presta, y parece que lo que vos demostrás es que a nivel genético la saciedad es algo súper clave, está asociada a genes que están involucrados en, como vos decís, en tener un ojo no, o adelante o atrás, o ventral o dorsal. Sin embargo, la azúcar refinada apareció en el siglo XIII, en el siglo XIV, cuando el té y el café, que eran infumables para los europeos, que venían de la India, tenían que ser consumidos con algo que les diera un sabor que pudieran tolerar. La pregunta es, ¿vos creés que vamos a poder dar vuelta a siglos de cultura en cuanto a evitar que los niveles de ingesta de azúcares puedan ser mermados respecto del consumo actual, que es obsceno, por así decirlo? Y que se está haciendo las cosas regulatorias necesarias como para... Yo creo que si no lo hacemos, el deterioro de nuestra salud va a seguir en la misma rampa que se viene viendo en las últimas décadas. Los niveles son tremendos. Mirá, el único... Yo entiendo perfectamente tu pregunta, y es una pregunta legítima que todo el mundo tiene. De hecho, hay una reunión muy famosa, ahora no recuerdo el nombre, que se la conoce como el lugar donde ocurrió, que creo que fue en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, hace muchos, muchos años, cuando en Estados Unidos se dieron cuenta que esto era un problema tremendo, pero era un problema en ese momento solamente privativo de los Estados Unidos, pero que era tremendo, ya muy fuerte, y se juntaron todas las grandes empresas productoras de la industria alimentaria
y ellos dijeron, che, los culpables somos nosotros. ¿Qué hacemos? Dejamos nuestra práctica de estar vendiendo este tipo de productos, y algunos tenían mucha culpa y dijeron, y la verdad que deberíamos empezar a dejar de hacerlo porque estamos enfermando a toda la gente. Y el CEO de ese momento de Kellogg's dijo, ¿por qué vamos a dejar de venderle a la gente lo que a la gente le gusta comer? De ninguna manera. O sea, nosotros estamos vendiéndole a la gente lo que a la gente le gusta. No nos hagamos cargo de todo lo demás. Y bueno, y así, digamos, hubo mucha gente que al principio negó que esto haya pasado, pero ahora ya hay mucha evidencia de que esto pasó, esto existió. Pero muy parecido pasó con el cigarrillo, ¿no? Y con el tabaco, que también fue una práctica muy, muy arraigada, muy fomentada por parte de la industria, muy fomentada por parte de los gobiernos. Bueno, yo tengo una cantidad de slides que fui juntando a lo largo de un tiempo, de cantidad de publicidades que salían médicos con su delantal diciendo, yo recomiendo Viceroy, yo recomiendo, o sea, cada médico recomendaba un cigarrillo distinto, los médicos fumaban en los hospitales, en los consultorios. Hoy es algo como impensado, pero ahí tenés un ejemplo concreto en donde la sociedad dijo basta y fue para atrás. Sí, lo que pasa, lo que yo te decía, es que el cigarrillo está visto como algo malo, el azúcar ahora, no, ¿entendés? Ahora. No, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Lo que pasa es que, digamos, la anécdota de Kellogg's, y ya termino con esto, es muy buena, porque el gusto es adquirido, no hay un gusto, o sea, como vos decís, estamos configurados genéticamente, aún en la diversidad como mamíferos, a tener saciedad. Puse el ejemplo del azúcar con el té y el café para demostrar que es algo, el gusto es una cosa cultural. Si a nosotros, si vos agarrás un bebé y no le das sal de pequeño, se va a acostumbrar y no va a tomar sal. Lo mismo como azúcar. Entonces, el ejemplo que vos ponés es claro. ¿Qué importa? Sigamos vendiendo, total, que explote todo, ¿me entendés? Pero la verdad que si es verdad que el cigarrillo pudo cambiar, tal vez el consumo de azúcar también puede ocurrir. Te agradezco mucho por el comentario. ¿Sí? Mirá, pero yendo o digamos, expandiendo, la duda lo que vos proponés es así, o sea, todo lo que vos decís es tal cual. ¿Cómo se va atrás de la adquisición de costumbres tan arraigadas ya en tantas décadas, ¿no? Y ¿cómo vas para atrás en lo que significa, digamos, el chupete que significa el azúcar, ¿no? La capacidad de que un pibe, desde que se porte bien hasta que haga la tarea, intercambiándolo por te doy una recompensa de una golosina, etcétera, etcétera. Pero vos tenés, mira, ¿ustedes están viendo la diapo? Sí. Mira, estos son los octógonos negros que propone la ley que está en tratamiento, que ya tiene media sanción por parte del Senado y que está en tratamiento absolutamente dilatado y postergado. Hay un lobby tremendo, muy fuerte. Y este es el punto central que la industria no quiere que salga. O sea, la industria no quiere que la advertencia, el etiquetado tenga estos octógonos negros con este tipo de texto, que es el texto que tiene en México, en Uruguay y en Chile, y es el que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, y es el que todo el Ministerio de Salud, iniciándose en la época del último gobierno de Cristina Kirchner, y después continuado por todo el Ministerio de Salud y Secretaría, luego Secretaría por parte de Adolfo Rubinstein, ellos continuaron en la misma línea, porque acá no hay grieta, acá a ambos lados los equipos de salud, tanto digamos, del frente, ahora del Frente de Todos, y de Juntos por el Cambio, ambos equipos de salud están totalmente comprometidos a que esto tiene que salir así tal cual, sin ninguna coma.
porque entienden que es el problema número 1 de salud de la Argentina y de toda América Latina. Entonces, ahora la experiencia en Chile, por ejemplo, te dice que ya hay una generación de niños que está entrenada en ir al supermercado y a tirarle a las mamás del brazo y decirle, pará, ¿qué estás comprando? ¿No ves el octógono negro? Entonces, así como hay décadas de que el azúcar es algo positivo y muy bueno y una recompensa positiva, bueno, es cuestión de reentrenar culturalmente a esos mismos cerebros para decir, bueno, pero ojo que no, tanto no. O todo en alguna medida, o dependiendo cuánto, o tendremos que controlarnos, etcétera, etcétera. Entonces, es parte de la batalla cultural y de la batalla regulatoria. Acá tenés, por ejemplo, otro de los elementos que también funcionan en esos 3 países y que también se propuso en la ley argentina. Que vos tengas imposibilidad, mientras vos tengas octógonos negros de advertencia en el frente del paquete, no podés poner ni dibujos animados, ni personajes públicos que tienen, por ejemplo, futbolistas o actores o nadie que llame la atención positivamente atrás de... Claro. Pero además está todo el tema de lo que son los entornos escolares y las licitaciones públicas. No, o sea, dentro de las leyes está que si vos tenés octógonos negros, o sea, si está vendiendo sustancias que son perjudiciales para la salud, no podés ganar una licitación pública en tema de cereal, por ejemplo, para un comedor escolar, o de bebidas, o de lo que sea. Entonces, bueno, de lo que se trata es exactamente el tema que vos pusiste, o sea, cómo hacemos para reformular la relación cultural que tenemos con los comestibles, con los alimentos, cómo llamamos a las cosas, etcétera, etcétera. Sí, digamos, todos los cambios también llevan tiempo y tal vez nuestros nietos lo vean, porque si para que sea instantáneo tiene que ser revolucionario, y no estamos hablando de ninguna revolución acá, como vos decís, va a tomar un par de generaciones que el pibe le diga a la mamá, no me lleves este cereal que es malo, ¿sí? Te agradezco mucho por el comentario. Bueno, gracias. Es el turno de la doctora, Eloísa Arana. Hola Marcelo, felicitaciones. Nada, un montón de trabajo, un montón de ratones. Lo que yo quería preguntarte, medio en el mismo sentido también es, no sé si han pensado cómo abordarlo. Hablaste de un montón de regulaciones genéticas. ¿Cómo relacionarlo? Porque los humanos tenemos además el tema conductual con la comida. Entonces, en tus modelos, ¿cómo podríamos evaluar la parte conductual? No sé, por ejemplo, a nivel inmune, he visto últimamente un paper donde, como siempre se habló de una correlación también entre el sistema inmune y el estado de ánimo, han estudiado mucho el sistema parasimpático y cómo inerva en los órganos linfoides secundarios, en fin. No sé a este nivel de tus genes P11 o qué sé yo, si por ahí con lo del PRDM, que el dolor es un estrés, quizás empiece en ese tipo de evaluación. Cuando empecé a escuchar esa parte, pensé en algo así. No sé si me entendés, si me estoy expresando bien y si pensaron en algo de eso. No, sí, a ver, yo les conté el gen y las neuronas que nosotros estudiamos, pero por supuesto en un individuo hay miles, decenas de miles de tipos neuronales distintas y todas participan y todas son importantes, no es que las que yo estudio son las únicas importantes. Y el grado de interacción entre los fenómenos de tipo inflamatorios que se dan en la obesidad crónica, en el sobrepeso crónico, es enorme, impacta muy negativamente sobre el funcionamiento del sistema inmune en general. Entonces, los datos que en sobrepeso y obesidad hay una casuística mucho más grande de 14 distintos tipos de cáncer, por lo menos,
en 14 está como aceptado, digamos, por evidencia científica incontroversial. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay más cáncer en obesidad? Bueno, por supuesto que hay interpretaciones, pero una de las más importantes es el deterioro del sistema inmune. Sí, igual yo no me refería, yo te ponía como ejemplo cómo estudiar, a lo que yo me refería es si hay alguna forma de estudiar aspectos de la conducta sobre, por ejemplo, tus neuronas, porque más allá de los factores de transcripción, o sea, los humanos a veces comemos por cuestiones emocionales, a eso me refería. Sí, bueno, te puse sí, como sí, ejemplo. Sí. Perfecto. Ahora está bien, ¿Cómo, okay. ¿Cómo evaluar factores emocionales sobre el sistema inmune? Por eso mencioné. Mirá, no, la verdad que es una pregunta muy que me lleva a un campo que a mí me gusta mucho, pero que yo no estoy investigando en el tema, que es difícil de investigar. Que es así, los ratones, ¿no? En el laboratorio hacen cosas que los animales en la naturaleza también. Los ratones viven en un mundo parecido al nuestro, que es muy artificial, en el sentido que comen comida todos los días, tienen comida ad libitum, ¿no? Son animales que nunca en su vida tuvieron que preocuparse por salir a buscar alimento. Nunca fue un bien escaso, nunca sintieron que no lo tuvieron, nunca tuvieron que competir por tener el alimento. O sea, es una situación absolutamente antinatural. Por eso también es muy difícil a veces obtener en los experimentos de laboratorio respuestas, porque para poder obtenerlas hay que ir a una situación en la naturaleza, y para eso hay que tener aprobación de los comités de ética, porque la naturaleza no se parece en nada al laboratorio. No se parece en nada. Entonces, ahora, hay gente que sí ha hecho experimentos muy interesantes que indican que los animales están dispuestos a tomar riesgos que normalmente no tomarían si les falta comida. Y es muy interesante, hay una curva de correlación cuantitativa muy interesante. ¿A qué me refiero? Un animal que es entrenado a que hay comida atravesando un campo grillado en el cual puede recibir un shock eléctrico, los animales, si saben que hay algo muy apetecible enfrente y aprenden que ahí pueden recibir una descarga, no cruzan. No cruzan porque privilegian su seguridad, su tranquilidad a la posible recompensa. Pero la ecuación empieza a invertirse en la medida en que esos animales están hambreados. O sea, en la medida en que los animales están dejando de ser alimentados. ¿Y cuál es una de las moléculas que se sabe cuyo descenso empieza a impactar cada vez más en la toma de decisiones cada vez más audaces de los animales diciendo, yo cruzo igual, porque es la leptina. La leptina es una hormona producida fundamentalmente por el tejido adiposo. Y hay bastantes estudios que correlacionan muy bien los niveles de osadía de los animales o de abandono de todas las prácticas de vigilancia sobre lo previamente aprendido porque empieza a ponerse en riesgo los déficits de su tejido adiposo. O sea, el tejido adiposo es un tejido fundamental, tiene un valor adaptativo clave. Lo que pasa es que, claro, en nuestras sociedades de hiperconsumo tendemos a tener un excesivo nivel de adiposidad y por lo tanto de leptina. Pero en la naturaleza no pasa eso, ¿no? Entonces, pero nosotros no hacemos ese tipo de estudios. Bueno, gracias. El turno del doctor Gustavo Fretzte. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación y por esta trayectoria que realmente ha llevado muchos años, pero han llegado a resultados muy interesantes y muy concluyentes. Así que gracias por la charla.
Yo soy médico y dirijo la cátedra de nutrición en la Facultad de Medicina y tenemos un grupo de investigación en genética de enfermedades metabólicas, en la cual la obesidad claramente es la madre de todas las batallas, ¿no es cierto? Porque genera otro tipo de patologías. Y la verdad que, bueno, que la regulación del apetito y demás vos le diste una buena mirada del POMC, pero bueno, es mucho más compleja, y vos le ponés como el ambiente, ¿no es cierto?, lo que sería el desencadenante ambiental. Pero todas estas patologías también tienen una susceptibilidad genética desde una visión poligénica, en la cual los polimorfismos juegan, las variantes génicas, y fundamentalmente los polimorfismos, juegan un rol de susceptibilidad también. Y hay formas diferentes, hay diferentes fenotipos de obesidad, diferentes presentaciones clínicas, y muchas de ellas dependen de estos polimorfismos que, sobre todo la obesidad grado 3, ¿no es cierto?, que son obesidades ya muy importantes. Entonces, bueno, la pregunta era esa, ¿qué rol le pones a estos estudios no sé si has visto, supongo que sí, de estudios de WGS, de Asociación Amplia del Genoma, ¿no es cierto?, que llevan a relacionar múltiples genes con obesidad, y bueno, y esta susceptibilidad que sería la parte biologística de la predisposición, que se encuentra con este ambiente obesogénico que vos muy bien describís y que está puesto todavía en la pantalla en cuanto a azúcares, grasas. Esa es la pregunta. No, ese tema es clave también. Agradezco, Gustavo, que hagas el énfasis en el tema genético. Esto es claramente un problema de interacción genética-ambiente, no hay ninguna duda, como las grandes enfermedades, ¿no?, especialmente las prevenibles. Y por supuesto que hay espectros, ¿no? Hay espectros los estudios de GWAS, justamente los candidatos, los genes candidatos a ocupar los grandes porcentuales de incidencia de la genética sobre los fenotipos son justamente los del sistema de melanocortinas. Son el receptor de melanocortina 4, el propio POMC, alguna que otra enzima procesadora de neuropéptidos. Pero, dicho esto, y si bien existen mutantes de leptina y mutantes del receptor de leptina, eso no explica la gran cantidad de personas que tienen sobrepeso en la Argentina y en el mundo. O sea, por temas eminentemente genéticos uno puede llegar a explicar el 10-15% de la casuística. Pero cuando nosotros estamos hablando de que es y además, bueno, uno tiene que entender también que este es un fenómeno que se ha incrementado en condiciones alarmantes, epidémicas y pandémicas en los últimos 10, 20, 30 años. Y las mutaciones no ocurrieron nuevas, y no han proliferado nuevas mutaciones que han invadido nuestros genomas. Las mutaciones son siempre más o menos en el mismo orden. Entonces, bueno, el componente principal de la pandemia y de la problemática en la Argentina en particular, nosotros entendemos, y la Organización Panamericana de la Salud entiende, que es un fenómeno puramente ambiental. Lo que ha cambiado mucho en los últimos años ha sido la presión sobre el cambio de nuestras conductas. Y si nosotros revisamos para atrás cómo era nuestra relación con los alimentos, o sea, esto lo que pasa es que da para charlas más de café, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando era chico, iba a la feria con mi abuela a comprar los pollos enteros que los mataban en el acto, acá en la ciudad de Buenos Aires, no es que yo vivía en el campo. Y cómo hoy las abuelas se relacionan con los nietos hoy en día, las abuelas jóvenes de nietos pequeños, cambió completamente, no tiene nada que ver la manera, lo que comemos, cómo nos relacionamos con la comida, el tema de los deliveries, de los imanes en las heladeras, etcétera, 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 etcétera. O sea, uno podría hablar horas de los cambios culturales que todos van en la misma dirección. Las mutaciones siempre están presentes, siempre van a
a contribuir tanto para un lado como para el otro, así como hay mutaciones que pueden exacerbar una situación, también puede haber mutaciones o polimorfismos más protectores, pero sin duda que el trabajo que hacen ustedes, Gustavo, ustedes tienen que analizar a cada individuo, porque a ustedes les llegan pacientes con nombre y apellido, y por ahí en la casuística del médico que atiende personas, y cada una es distinta y cada una cuenta, bueno, por ahí pasa a ser un componente principal el componente genético. Pero como yo soy un investigador básico, y este problema lo veo como un problema de salud global del mundo y de la Argentina en particular, veo este componente principal como el más importante. Pero por supuesto que está presente. Bueno, muchas gracias. Vamos con la última pregunta, ya cerrando el seminario de hoy, con la doctora Alejandra Cherniaki. Sí, ¿qué tal, Marcelo? Me encantó el seminario, bueno, realmente súper detallista y, bueno, la verdad que te felicito. No, lo que yo te quería preguntar es, estos factores de transcripción que ustedes fueron descubriendo, que eran las responsables de la expresión de POMC en las neuronas POMC, ¿se sabe si también participan de la regulación de la expresión de su antagonista fisiológico, este AGRP, en las neuronas AGRP? Y si son los mismos, ¿no? O si alguno de los tres que vos nombraste y estudiaron en tu laboratorio estuviera involucrado en la regulación del AGRP en el otro tipo de neuronas, ¿hay algún tipo de regulación recíproca en la expresión de uno y otro, ya que estos dos péptidos, las melanocortinas y la GRP, son antagónicos? Esa es la primera pregunta. Bueno, a ver si hay tiempo, te hago otro comentario. ¿Se escuchó? Sí. Ah, ok. ¿Marcelo está? Pero creo que no. Ah, bueno. No sé si se cayó. Se habrá desconectado. Se le habrá desconectado. Probablemente, porque no lo veo en línea acá. No, y se congeló la imagen y bueno. Por eso, quizás fue un problema de... Problema técnico. Sí. De conectividad. Perdió la conectividad. Por eso, bueno, menos mal que pudo terminar el seminario entonces. Bueno, gente, entonces, muy buen seminario y nos veremos la próxima. Hasta el lunes que viene. Gracias. Le mando un mail ahora al doctor para ver qué pasó. Bueno, dale. Bueno. Adiós. Hasta luego a todos.